Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia. El día de hoy traigo un tema que me ha pedido una suscriptora y además de ser suscriptora es una consultora que llega a este espacio de mi consultorio para que conversemos alrededor de las separaciones. Este tema que lo tratamos en uno de los videos que se basó en las emociones de los niños cuando los padres se separan. Entonces ella me decía, claro, abordamos y trabajamos a los niños desde la terapia narrativa para niños, pero entonces también es necesario que trabajemos con los adultos, un poco este tema de las separaciones. Hablar de las separaciones es hablar de las pérdidas y lo habíamos también tocado en ese video y repito que había sido un poco más enfocado hacia los niños. Esta vez lo enfocamos un poco hacia los adultos. Entonces ese día que conversábamos, que inclusive le dije y le pedí su autorización para que parte de lo que construimos en terapia ese día pudiera ser comentado hoy en el video. Entonces, ¿en qué coincidimos? Coincidimos en que las personas se separan, o mejor, se unen y se separan como pueden. A partir de avanzar en los estudios de psicología sistémica y ampliar un poco la mirada desde la complejidad, nos vamos dando cuenta de estos modelos tan perfectos que nos venden cuando hablamos de duelos y separaciones. Y es comenzar a ver que si yo estoy entonces en una etapa de aceptación y no pasé por la etapa de negación, entonces como que no ando bien de la cabeza, como que no está bien lo que está pasando aquí. Entonces es como vemos también las miradas o los modelos perfectos que nos van mostrando cómo debemos caminar por la vida y cómo debemos adecuarnos a lo que sentimos. Y yo creo que a eso hay que ponerle mucho cuidado, mirarlo de frente y darnos cuenta que las cosas son mucho más complejas. Nosotros venimos de muchas experiencias que, como lo he dicho siempre, un poco hacia atrás tenemos que mirar cómo fueron nuestros patrones creados cuando éramos pequeños, cuáles fueron nuestras experiencias infantiles frente a esto, cómo nuestros padres nos permitieron sentir miedo y sentir alegría también frente a las cosas, y cómo fue que construimos justamente las separaciones desde ahí. Y si lo miramos un poquito más allá, porque siempre es necesario que miremos un poco más allá de las cosas, nosotros venimos de una especie de clan, podríamos decir, de una tribu. Venimos de generaciones anteriores, que no solamente de ellos heredamos el color de los ojos, ¿sí? No solo la genética, sino también heredamos patrones que se han venido de generación en generación y se han quedado en nuestras experiencias. Y es quizás, vuelvo y repito, las experiencias infantiles, los primeros años de vida, donde más incorporamos esa serie de cosas y de comportamientos. Entonces, ¿cómo, vuelvo y repito, cómo pertenecemos a una tribu, cómo pertenecemos a un clan y aprendemos muchos patrones? Entonces, ¿cómo resonamos con ciertas personas y cómo resonamos y cómo con otras no? ¿Cómo somos afines? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo hemos aprendido esas cosas desde pequeños? Desde ahí podemos decir que aprendimos nuestra identidad, lo que somos, y cómo lo hemos venido trayendo a través de la historia hasta cuando nos configuramos como adultos, ¿no? Si nosotros vivimos en una nube de violencia, por ejemplo, pues no podemos dar otra cosa sino violencia. Pero si nuestra tribu o nuestra familia venía con una pauta, por decirlo también desde la mirada betsoniana un poco, con esa pauta de amorosidad, por ejemplo, y cómo también se fue trasladando ese sentido del amor en las familias y cómo no volvemos un drama todo cuando nos tenemos que separar o cuando tenemos que perder cosas, sino que lo tratamos de manera amorosa. Creo que las cosas son diferentes. Entonces puedes decir cómo amamos lo que amamos y cómo odiamos lo que odiamos. Son construcciones que se han venido a través del tiempo. Ese es un tema importante. Cómo amamos lo que amamos y cómo odiamos lo que odiamos se vuelve como un referente para nuestra vida. Y así caminamos, lo que les digo. Con ese marco de referencia caminamos por la vida. Hay un aspecto también que me parece
importante que lo toquemos y es cuando yo me separo, cuando nos separamos de alguien, ¿qué fue lo que yo perdí? Entonces, ¿cómo yo relaciono esto con la tristeza y con la alegría, que son las dos emociones que me llegan en este momento para pensar los encuentros y las separaciones? Entonces, cuando yo me encuentro con alguien, pues, ¿qué es lo que corresponde? Una alegría enorme, porque esa persona me trae una dicha, ¿sí? Me trae un momento de felicidad, me cambia el color de los ojos, me cambia la forma de organizarme en la vida, ¿sí? Entonces, eso es la alegría la que vive en mí. Pero cuando ya la situación se pierde, ya la relación, el vínculo se pierde por lo que sea, pues es que fue lo que se perdió con lo que se perdió. Entonces se perdió una alegría, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos en terapia y eso fue lo que construimos con la consultante. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Cuál fue la alegría? ¿Cómo es que se robó, entre comillas? ¿Cómo se llevó la alegría? ¿Cómo se esfumó? ¿Cómo se fue la alegría cuando se perdió algo? Entonces lo que es importante entender aquí es que este no es un asunto solo individual. Esto es importante reconocerlo, que no es un asunto solo individual, singular, sino que también viene de la forma como hemos solucionado nuestros problemas a través del tiempo. Es un asunto también de nuestro tribu, de nuestro clan, de nuestros ancestros, de cómo nos enseñaron a solucionarlo y cómo nos enseñaron a alegrarnos frente a la dicha, frente al amor, frente a los momentos emocionantes y cómo nos enseñaron a entristecernos cuando algo no nos gusta, cuando algo que parecía ser para toda la vida, por ejemplo, ya no lo es, cuando ya esto se acabó, cuando lo perdí. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que es lo que trabajamos mucho aquí en consulta. Bien. Hay una frase bonita que yo siempre también le digo a los pacientes: todo lo que empieza termina. Pero nosotros estamos acostumbrados, tal vez por nuestra cultura, esto es un asunto cultural, una construcción social, a pensar que no. Entonces, cuando en nuestra religión, en nuestras creencias, pensamos que cuando algo empieza es para toda la vida, ¿sí? Yo me caso contigo para toda la vida, no importa lo que pase. Entonces son asuntos culturales. Naturalmente, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que todo lo que nace muere, todo lo que empieza termina. Eso es lo natural, eso es lo que la naturaleza nos enseña. Pero nosotros, en medio de este, bueno, voy a decirlo, naturaleza versus cultura, ¿sí? No sabemos muchas veces cómo interrelacionar estas dos cosas y pensamos que definitivamente nunca nos vamos a morir. Y pasa que la muerte llega y las cosas se acaban permanentemente. Todos los días nos está tocando el irnos, el separarnos. Entonces, esto que hoy podemos decir, vuelvo y retomo un poquito, que la tristeza corresponde a lo que se perdió y la alegría corresponde a ese encuentro, a eso bonito que se me da. Entonces es que pensemos un poco en qué pasa conmigo cuando no estás, ¿sí? Y eso fue tal vez lo más hermoso de este momento de la terapia con esta consultante que les digo, ¿qué es lo que pasa conmigo cuando te vas? ¿Sí? Yo no hago responsable al otro, porque es que cada quien tiene derecho a irse, ese es un derecho. Y tienes derecho a irte y yo tengo derecho también a hacer algo con esa partida, hacer algo con la decisión que has tomado de irte. Y es mi responsabilidad. Y es cuando yo puedo decir que me convierto en un adulto, que puedo hacerme cargo de mí. Esta persona cuando se fue, tal vez se hizo cargo de sí mismo cuando tomó la decisión. También hay que aclarar una cosa, también depende cómo esta persona se fue, porque eso también tenemos que mirarlo. Si la persona también se comportó como un adulto y dijo, voy a tomar la decisión en este momento de decir, hasta aquí llegamos, y no me esperé un año completico para poderte decir que ya no puedo compartir la vida contigo, que ya se acabó el amor, porque me parece que es algo que es valioso decirlo, ¿no? Si se acabó el amor, se acabó el amor. En algún momento otro paciente decía, es que mi esposa es una persona muy querida
Y yo le digo, ay no, muy triste que a uno le digan que es muy querido. Y yo le decía así directamente, muy triste, ya se acabó el amor. Esto no es cuestión de ser querido o no ser querido, es cuestión de amor. Entonces, cuando uno ya no puede sentir el amor, pues, ¿qué es lo honesto? Poderle decir a otra persona, mira, simplemente el amor ya no está, el amor se fue, el amor se acabó. Y somos dos personas adultas, civilizadas, que lo podemos hacer. No tenemos que enojarnos, ¿sí? Por eso les digo, no es aquí el solo hecho de que se vaya, sino es cómo se fue. No tenemos que enojarnos, no tenemos que ponernos furiosos con el otro para no enfrentar y decir, no, mira, es que simplemente ya no me hallo en la relación. Entonces yo no tengo que enojarme, no tengo que ponerme furioso para decir me voy. No, yo creo que eso sí quebranta mucho el vínculo y eso hace que esto duela y que esto sea imposible de recuperar. Entonces ahí es cuando uno les dice, hay que pensar también no solo en el adulto, sino en los niños, porque si la persona se va bien, el niño lo va a recibir bien, porque esta persona que se quedó entendió perfectamente. Es doloroso, por supuesto que es doloroso. Y como les decía en el video anterior, el dolor es inevitable. Lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Armar drama. Que yo me quede como una víctima y que el otro supuestamente sea un victimario de la situación. Eso hay que tocarlo y hay que mirarlo despacio y es lo que trabajamos en terapia. Cuando las cosas se hacen bien, con altura, se supera. No nos caemos en depresión. ¿Y qué es depresión? Cuando soy incapaz de soltar lo que ya se perdió. ¿Por qué? Porque no se pudo romper la relación. No se pudo ir la persona como se tenía que ir, honestamente. Y me parece que eso es respetuoso, amoroso y es otra cosa, ¿no? Cuando llegó la persona, cuando hicimos nuestro encuentro, cuando nos vimos por primera vez, todo era color de rosa y era amorosa la relación. Y mi pregunta es, no sé si sea ingenua, yo no sé si en algún momento para muchos sea una ingenuidad, pero ¿por qué no nos podemos ir con la misma amorosidad como llegamos? ¿Por qué tenemos que odiarnos cuando tenemos que decidir irnos? ¿Por qué nos tenemos que enojar? ¿Por qué nos tenemos que maltratar y sacarnos todos los cueritos al sol? ¿Sí? Los trapitos al sol, porque es que tú no me diste lo que yo esperaba de ti, porque me puse una expectativa tan alta contigo que no cumpliste mi expectativa. Entonces me enojo porque simplemente no lo hiciste. Todo eso es inconsciente, por supuesto, y como les digo, y vuelvo y repito, esto no es singular, esto no es individual, esto viene de una historia atrás, de algo que se repite. Y que aprendimos a vincularnos y resonamos con las formas en que somos amorosos o no somos amorosos. Eso es algo vital y eso es algo que se trabaja permanentemente en consulta. Como decía Eduardo Greco, que me parece que es un maestro fabuloso, él dice que el otoño tiene un significado muy hermoso, que las hojas se caen, ¿sí? Y se caen para algo, para que lleguen nuevas formas de retoñar. ¿Sí? Para eso, para que comencemos nuevamente la vida. Entonces tienen que haber pérdidas y la naturaleza nos enseña eso. Tienen que haber pérdidas para que nosotros pensemos en los comienzos, pensemos que siempre hay oportunidades como lo hace la naturaleza. Entonces esta frase de él es hermosa, es preciosa y enseña mucho a madurar. Y entonces cuando uno trabaja el duelo, tiene que hacer algo muy importante, reconocer que me duele. No podemos pasar por la vida diciendo aquí no pasó nada, hijos, yo estoy divinamente, perfecto. No, así yo misma ya he decidido irme. Aquí pasa algo, hay un dolor, hay una historia que se compartió. Y eso es importante reconocerlo. Y si la persona se quedó, la otra persona fue quien se quedó dolida, es necesario que reconozca que no es lo mismo contigo que sin ti. Es que no es lo mismo, no puede uno decir que bendito sea Dios se fue. No. La vida que se construyó con ese otro. Entonces yo no puedo negar, simplemente decir que es mejor sin ti que contigo, no. La vida siempre será más fácil con otro, siempre será más fácil con otro. Eso es lo que uno cuida cuando tiene un vínculo, que sea más fácil la vida y que el amor, yo sí tengo que decirlo, yo tuve una persona a quien
amé muchísimo, pero muchísimo. Y me decía un día, y lo puse como referencia en la terapia con esta mamá, me decía, el amor es muy difícil. Y yo en mi corazón sentía que no. Y yo se lo decía, no, el amor es fácil. El amor es muy fácil. Todo depende de lo que construyamos juntos. Y todavía lo sigo pensando. Todavía sigo pensando que el amor es fácil. ¿Por qué? Porque es que yo creo que las cosas le pasan a todo el mundo, le pueden pasar a todo el mundo, pero es lo que yo hago con lo que me pasa. Eso es importante y eso lo trabajamos también mucho cuando se trabajan los duelos. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que me está pasando? Porque a cualquiera le pudo haber pasado y las personas lo manejan de diferentes formas dependiendo de, vuelvo y repito, de las experiencias que haya tenido y de los patrones repetitivos que haya traído también a su presente. Entonces es eso, yo sigo creyendo y creo en el amor, yo creo mucho en eso, creo en los vínculos amorosos, creo en que es posible siempre los comienzos, los nuevos comienzos, esas cosas, que es lo que nos posibilita ir acorde un poco, en sintonía también con la vida. Entonces yo sí creo eso, ¿no? Y en esto hago una claridad, porque es muy distinto cuando a mí me devuelven las cosas, eso es mortal, a que yo mismo tome las cosas que me pertenecen y que deje en mi casa o que deje en el sitio donde estaba, no importa, pero que yo me lleve lo mío, que yo me lleve lo propio. Por lo que les digo, eso genera heridas y quedan abiertas y no es justo, eso no es justo. Si uno termina una relación, la termina con altura, pero estas cosas no son sanas y dificultan mucho los procesos de duelo, los procesos de pérdida. Otra cosa es que uno siempre debe legitimar lo apreciativo, siempre debe legitimar y debe darle el lugar a la persona que lo acompañó a uno por el tiempo que haya sido y debe valorar eso. Por lo que digo y vuelvo y repito, no es lo mismo contigo que sin ti. Y cuando yo reconozco eso, yo valoro la compañía, valoro el cuidado que me dio, yo lo valoro. Entonces es una forma de reconocer al otro y reconocer mi propia valía y reconocer al otro. Es como yo también en este proceso de duelo resignifico la historia, que es lo que hacemos en terapia, cómo construimos una nueva historia frente a la pérdida, como lo decía Eduardo Greco, cómo reconozco el valor que me da la naturaleza con el otoño, cuando las hojas caen, caen para algo, para que haya un nuevo comienzo. Entonces, cómo resignifico y construyo una nueva historia a través de esto y me empodero nuevamente, porque no puedo pensar que hasta aquí llegó la vida, no. La naturaleza nos enseña los comienzos permanentes, muero, nazco, muero, nazco, muero, nazco. Esa es la lógica de la naturaleza. No, esto no es para toda la vida. Hacer rituales es importante. Hacer rituales frente a que cuando uno construye con la pareja ciertas formas de organizarse, por los tiempos, por los hijos, por las dinámicas de las mañanas, de las tardes, de los fines de semana, todo se ritualiza. Es necesario comenzar a romper los rituales que se habían formado y construir unos nuevos. Y hay que hacerlo, hay que ritualizar nuevamente. El ritual que hace me ayuda a organizar la emoción. Eso es lo que hace el ritual y es precioso. Yo personalmente trato en lo posible de hacer siempre un ritual en terapia. ¿Para qué? Para darle un lugar a la emoción, para darle un lugar a lo que yo estoy sintiendo. Bien. Hay otra cosa, lo que para mí, ya para terminar, el significado que yo le doy a la persona que está conmigo o que ya se fue, o a la situación. Hay que entender que los significados son construcciones sociales, no son cosas definitivas, no son cosas reales, no, son simplemente significados. ¿Y de dónde viene el significado? De la experiencia que yo viví frente a la situación y la que yo le di. Entonces es eso, es pensar que todo esto a lo que yo le doy un significado es una construcción que yo también le di, que yo también le hice. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos procesos de duelo. Y vuelvo y retomo el principio cuando arrancamos esta pequeña charla, que estos modelos de duelos hay que resignificarlos, porque entonces si no paso yo primero por la etapa de negación, sino que simplemente puedo aceptar la situación, estoy mal de la cabeza.
tengo una patología. No, yo puedo simplemente saber que me quiero separar o que quiero alejarme de la situación de este vínculo simplemente, y que lo puedo hacer tranquilamente y no pasa nada. Y eso no me convierte en una mujer patológica, psicopatológica, no. O en un hombre psicopatológico porque dice que se quiere ir. No pasa nada, lo podemos resolver siempre y cuando tomemos la decisión de querer hacerlo. ¿Bien? Eso es lo que tenía por decir hoy. Muchas gracias y nuevamente, como cada 8 días, cada lunes, les pido que se suscriban al canal y toquen la campanita de notificaciones para que cada lunes lleguen estos videos. El próximo video volvemos a retomar un poco esto de el embarazo y parto, que ha resonado bastante, sobre todo en las mamás con las que tengo que ver. Ha resonado mucho estas formas de cómo crear o cómo construir mejor renacimientos sistémicos y de cómo empoderarnos un poco como mujeres. Esa va a ser un poco la versión del próximo video. Bien, y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.